El pueblo de San Jerónimo del Monte siempre fue tranquilo. De día, el canto de los gallos y el repique de las campanas marcaban las horas. De noche, solo se oía el murmullo del viento y los perros ladrando a lo lejos. Pero había algo que todos sabían y nadie mencionaba después del anochecer: la carreta del silencio. Don Ernesto, un hombre de unos 60 años, era el carretero del pueblo. Durante décadas había transportado leña, sacos de maíz y hasta ataúdes, cuando el destino lo exigía. Vivía solo, en una casita vieja al final del camino, acompañado únicamente por su mula vieja, la Sombra. Era querido, respetado, aunque en los últimos meses algo había cambiado. Desde el accidente en la cantera, cuando la carreta se volcó y mató al joven que lo ayudaba, don Ernesto ya no era el mismo. Apenas hablaba, apenas dormía. Los vecinos decían que por las noches se oía su carreta rodar por las calles empedradas, aunque nadie lo veía pasar. Las ruedas chirriaban despacio, el sonido del hierro se arrastraba entre el silencio como un susurro, y los perros, simplemente no ladraban. Una madrugada, Marta, la dueña de la tienda del pueblo, fue la primera en romper el pacto del silencio. Aseguró haberlo visto. Dijo que a las 3 de la mañana, cuando el viento soplaba desde el monte, una carreta sin carretero atravesó la plaza. Los bueyes, pálidos como la cal, avanzaban despacio, arrastrando algo cubierto con un manto negro. El chirrido se escuchó por varios minutos, hasta que desapareció en la oscuridad del camino que lleva al cementerio. Nadie le creyó al principio. Pero esa misma semana, murió don Ernesto. Lo encontraron junto a su carreta, con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto. Dicen que el cuerpo estaba frío, pero las huellas de las ruedas seguían marcadas en la tierra húmeda, y llevaban hacia su propia tumba. Después de su entierro, el pueblo volvió a su rutina, tratando de olvidar. Pero la noche siguiente, cuando el reloj marcó las 3, el sonido regresó. El crujido de las ruedas, el golpe seco de los hierros, el chillido de la madera vieja, y luego, el silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse el aire. Después de la muerte de don Ernesto, nadie quiso volver a usar su carreta. De día, el canto de los gallos y el repique de las campanas marcaban las horas, con los arneses y la vieja mula, solo se oía el murmullo que apenas se movía, los perros como si esperara órdenes que ya nunca llegarían. Pero había algo que todos sabían y nadie mencionaba después del mismo sonido cada noche: la carreta del silencio. A las 3 en punto, don Ernesto, un hombre de unos 60 años, era el carretero del pueblo. El retumbar lento de las ruedas había transportado leña, el silencio de después y hasta ataúdes. Los perros se escondían, las velas se apagaban solas, solo, y las casas más cercanas al final del cementerio, acompañado únicamente por su mula vieja, aunque sus dueños juraban haberla cerrado. Era querido, respetado. A los pocos días llegó Andrés, en los últimos meses algo había cambiado, que venía del pueblo vecino. Desde el accidente en la cantera, había escuchado cuando la carreta se volcó y mataba a alguien que lo ayudaba, y don Ernesto ya no era el mismo. Aceptó el trabajo. Apenas hablaba, era un muchacho fuerte, testarudo y sin creencias. Decían que por las noches se oía su carreta rodar por las calles empedradas, dijo con una sonrisa, aunque nadie lo veía pasar. Pero en sus ojos había las ruedas chirriaban despacio, de orgullo y curiosidad. El sonido del hierro se arrastraba entre el silencio. La primera noche, y los perros en la casa vieja de no ladraban. Una madrugada a madera húmeda y la dueña de la tienda del pueblo fue la primera en romper el pacto del cuaderno cubierto de polvo. Aseguró haberlo visto. Las páginas hablaban del trabajo. Dijo que a las 3 de la mañana, al campo, cuando el viento soplaba desde el monte hasta la carreta sin carretero atravesó la plaza. Ahí, la letra temblaba. Los bueyes, pálidos como la cal, avanzaban despacio, no puedo dormir, arrastrando algo cubierto con un manto me llama. El chirrido se escuchó por varios minutos, hasta que desapareció en la oscuridad del camino que lleva al cementerio. Escucho el sonido desde el pozo al principio, y a veces, pero esa misma semana, murió don Ernesto. Andrés soltó una risa nerviosa. Lo encontraron junto a su cuaderno y con los ojos abiertos y una expresión de terror. Al apagar la lámpara, algo cambió. Dicen que el cuerpo estaba frío, el silencio pero las huellas de las ruedas seguían marcadas en la tierra húmeda, y llevaban hacia su propia tumba. Llegó. Después de su entierro, metálico, el pueblo lento, volvió a su rutina, tratando de olvidar. Las ruedas girando sobre la grava. Pero la noche siguiente,
Cuando el reloj murmullo marcó las apenas 3, audible. el sonido regresó. Ernesto. El crujido de las Andrés ruedas, se el incorporó golpe seco de bruscamente. los hierros, el chillido Miró de la por la madera ventana, vieja, y luego, el el camino silencio. frente a la casa estaba Un vacío. silencio tan profundo que pero el parecía sonido tragarse se el aire. acercaba. Pasó frente al portón, y por una fracción de segundo, vio algo. La carreta de don Ernesto. Las ruedas giraban despacio, cubiertas de barro fresco. La mula, o lo que parecía serla, avanzaba sin moverse realmente, con las patas suspendidas apenas sobre el suelo. En la parte trasera, el manto negro se agitaba como si ocultara algo vivo debajo. Andrés abrió la puerta sin pensarlo. El frío lo golpeó como una pared. El sonido se detuvo. La carreta estaba ahí, inmóvil, justo frente a él. El aire olía a tierra recién abierta y a hierro oxidado. Con la respiración entrecortada, se acercó y levantó lentamente la tela negra. Debajo, encontró un saco de arpillera empapado. Y dentro del saco, huesos. Humanos. Algunos pequeños, como de niño. Retrocedió con un grito, tropezando con la piedra del camino. La mula giró lentamente la cabeza hacia él, y en sus ojos opacos se reflejaba algo imposible. Un rostro humano. El sonido regresó, esta vez dentro de su cabeza. Un murmullo bajo, profundo. No la toques. Era su carga. Ahora es la tuya. Andrés corrió de regreso a la casa, cerró la puerta y empujó un mueble contra ella. Pero el ruido no cesó. El chirrido de las ruedas comenzó a rodear la casa, lento, persistente, como si la carreta diera vueltas a su alrededor. El suelo temblaba bajo sus pies. Y cada vuelta era más cerca. La última vez que alguien lo vio, fue al amanecer. La puerta estaba abierta, la silla volcada, y el camino lleno de huellas de ruedas que se perdían hacia el cementerio. La carreta ya no estaba en el galpón. El pueblo despertó en silencio aquella mañana. Fue tranquilo. Nadie hablaba de día, pero todos sabían que algo había vuelto a moverse en la oscuridad. Las horas de noche. La noticia solo se oía el murmullo de la carreta había desaparecido del galpón, y las huellas se dirigían hacia el cementerio. Todos sabían y nadie mencionaba después del anochecer. La carreta del silencio fue el primero en hablar. Don Ernesto, un hombre de las manos temblorosas y los ojos hundidos por la falta de sueño. Durante décadas había transportado leña, con voz ronca, sacos de maíz y hasta ataúdes. No eran las ruedas lo que sonaba, eran los lamentos. Vivía solo, en una casita vieja al final del armados con linternas, acompañado únicamente por su mula vieja, ir a buscar la sombra. Entre ellos estaba Marta, respetado, la tendera, aunque en los últimos meses algo había que cambiado. Había sido amigo de don Ernesto desde el accidente en la cantera. Cuando la carreta se volcó del cementerio, al joven que lo ayudaba, la tierra se don Ernesto ya no era en cruces torcidas. Apenas hablaba, el aire era apenas dormía, húmedo, con un olor a tierra recién removida. Por las noches se oía su carreta. Las huellas de las ruedas terminaban frente a una tumba abierta. Lo veía pasar. El nombre en las ruedas chirriaban despacio. El sonido del hierro se arrastraba entre el silencio como un susurro, y los perros simplemente no ladraban. Eso no puede ser. Una madrugada, Marta, la dueña de la tienda del pueblo, fue la primera en romper el pacto del silencio. Entonces, aseguró haberlo visto. ¿Por qué el monte la llama por su nombre? Dijo que a las 3 de la mañana, a unos metros, cuando el viento soplaba desde el monte, se inclinó sobre el suelo. Sin carretero atravesó la plaza. Esto no está fresco, murmuró. Los bueyes, pálidos como la cal, avanzaban despacio. El sonido comenzó otra vez, cubierto con un manto negro. Un chirrido seco. El chirrido se escuchó por varios minutos, el suelo vibró bajo hasta que desapareció en la oscuridad del camino que lleva al cementerio. El aire creyó al principio. La carreta apareció entre la niebla del amanecer. La misma de siempre, junto a su carreta, con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto. Solo que esta vez, dicen que el cuerpo estaba frío, pero las huellas de las ruedas seguían marcadas avanzando lentamente hacia y llevaban hacia su propia tumba. Los hombres retrocedieron. Después de su entierro, Marta, el pueblo volvió a su rutina, dio un paso al frente de olvidar. Don Ernesto, pero la noche siguiente, si es usted, cuando el reloj marcó las 3, el chirrido se detuvo. El crujido de las ruedas, el golpe seco de los hierros,
El chillido de la madera vieja emergió desde la carreta. El silencio. No puedo. Un silencio tan profundo que parecía tragarse el aire. Preguntó ella, conteniendo el temblor. Mis errores, dijo la voz. Lo que escondí bajo la tierra. El manto negro se deslizó lentamente, revelando lo que había debajo. Una montaña de huesos. Pequeños, frágiles. Demasiado pequeños. Los hombres retrocedieron horrorizados. El alcalde cayó de rodillas. Dios mío, son niños. Don Aurelio comenzó a llorar. No eran accidentes, susurró. Nunca fueron. El alcalde lo miró. ¿Qué estás diciendo? Don Ernesto trabajaba para el orfanato de Santa Beatriz, el que cerraron hace 20 años. Se decía que algunos niños desaparecían en los traslados, pero nunca se supo cómo ni cuándo. Él los llevaba, en su carreta. Y juró que no recordaba nada. Dijo que solo soñaba con el camino y el silencio. El sonido regresó, más fuerte, como un rugido de madera desgarrándose. Los huesos comenzaron a moverse dentro de la carreta, deslizándose unos sobre otros, formando figuras informes, como si algo intentara reconstruirse desde la muerte. Las linternas se apagaron de golpe. El grupo gritó. Y cuando la oscuridad cedió, solo Marta seguía ahí. Los demás habían desaparecido. La carreta seguía frente a ella, inmóvil, con el manto cubriéndolo todo nuevamente. Una voz habló desde adentro, más suave, más humana. Ayúdame a descansar. Marta, temblando, se acercó. ¿Cómo? Sigue el camino del silencio, hasta donde la tierra respira. El viento se levantó, y el sonido de las ruedas comenzó de nuevo, alejándose poco a poco, dejando tras de sí un rastro de ceniza y huesos. El pueblo de San Jerónimo del Monte siempre fue tranquilo. El sonido de las ruedas seguía dentro de su cabeza, el canto de los gallos y el repique de las campanas, igual que las palabras de aquella voz. Solo se oía el murmullo del camino del silencio, hasta donde la tierra respira. Pero había algo que todos sabían y nadie mencionaba después del anochecer, una manta y el viejo rosario de su madre. Don Ernesto, no avisó a nadie. Un hombre de unos 60 años, el sendero hacia el carretero del pueblo por una neblina espesa durante que se décadas como había si tuviera vida propia. Sacos de maíz, los árboles parecían doblarse cuando el destino observándola pasar. Vivía solo, el suelo húmedo en una conservaba las marcas de las ruedas, acompañado únicamente por su mula vieja del cerro donde antiguamente existía una cantera. Respetado, cada paso que daba, el aire se volvía más pesado. Desde el accidente en la cantera, lo escuchó. Cuando la carreta se volcó y mató al joven que lo ayudaba, don Ernesto ya no era el mismo. El chirrido. Apenas la carreta avanzaba delante de ella, moviéndose sola, como si el viento se oía su carreta rodar por las calles empedradas, sin mirar aunque nadie lo veía pasar. El camino terminó, las ruedas chirriaban despacio, el sonido del hierro se arrastraba entre el silencio como un susurro, y los perros eran montículos de tierra con juguetes viejos, zapatos diminutos y trozos de tela infantil. La dueña de la tienda del pueblo, ahí fue la primera en la carrera, el pacto del silencio. El manto negro ondeaba suavemente, haberlo visto, aunque no había viento. Dijo que a las 3 de la mañana se arrodilló cuando el viento soplaba desde el monte. Una carreta sin carretero atravesó la plaza. No rezas por ellos. Los bueyes, susurró al aire, como la cal, avanzaban despacio por ti, arrastrando algo cubierto con un manto moverse. El chirrido se escuchó por varios minutos, hasta que desapareció en la oscuridad del camino que lleva al cementerio. Delgadas, nadie le creyó al principio. Eran los niños. Pero esa misma semana, murió. Sus voces se mezclaban en un murmullo sin palabras. Lo encontraron junto a su carreta, ahogado que con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto. Cayó al suelo, llorando. Dicen que el cuerpo estaba frío, pero las huellas de las ruedas seguían marcadas en la tierra húmeda, no sabía lo y que llevaban hacia su propia tumba. El murmullo se detuvo. Después de su entierro, de la carreta volvió a su una figura, tratando de olvidar. Don Ernesto. Pero la noche siguiente, no era el hombre cuando el reloj marcó las 3. El sonido regresó. Su rostro estaba cubierto de hollín, el crujido de los ojos vacíos, el golpe seco de los cierros, el chillido de la madera vieja, sostenía en la mano el sombrero viejo que siempre usaba. Un silencio tan profundo que parecía tragarse el aire, dijo con voz hueca.
Solo me dejaron seguirlos. Ella lo observó con el alma helada. ¿Por qué hiciste esto, Ernesto? Él miró las pequeñas cruces. No podía dejarlos solos. Cada noche venían a mí, llamándome desde el camino. Decían que tenían frío, y que el silencio dolía. Se llevó una mano al pecho. Así que seguí cargándolos. Una y otra vez, hasta que la tierra se los tragó a todos. Un relámpago iluminó el monte. Por un instante, Marta vio detrás de él una multitud de sombras pequeñas, todas de pie, mirándolos con ojos apagados. Y comprendió que la carreta no llevaba cuerpos. Llevaba almas. Ernesto dio un paso hacia ella. Ahora el camino es tuyo, murmuró. Alguien tiene que guiarlos. La carreta se movió sola, acercándose a Marta. El manto negro la envolvió, cubriéndola entera. Sintió el peso del aire, el frío de la muerte y el sonido del metal girando. El último recuerdo que tuvo fue el de las voces de los niños, cantando en un tono tan dulce que dolía. Al día siguiente, la gente de San Jerónimo encontró el monte cubierto de neblina. El sol no salió durante 3 días. Y cuando por fin lo hizo, el camino estaba vacío. Ni Marta, ni la carreta, ni los huesos estaban allí. Solo un par de huellas marcadas sobre la tierra, que se perdían hacia el horizonte. Esa noche, a las 3 en punto, el sonido volvió. El chirrido de las ruedas, lento, interminable. Pero esta vez, la voz era distinta. Más suave. Más triste. Sigan en paz, ya no están solos. Desde entonces, en San Jerónimo, dicen que la carreta del silencio sigue recorriendo los caminos del pueblo. Ya no lleva muerte. Solo almas que aún no han encontrado descanso. Y cuando alguien muere lejos de casa, se escucha el chirrido en la madrugada. Y un murmullo entre el viento que dice: ya vienen por ti.